El segundo tema correspondiente al curso Filosofía del Derecho se llama justamente Filosofía del Derecho. Es decir, el autor, después de haber señalado qué entiende él por filosofía, o al menos desde qué perspectiva va a usar, va a abordar la filosofía para este curso, ya entra directamente a la materia respecto de la filosofía del derecho como disciplina. Cuáles son sus métodos, qué se puede esperar de él, cuáles son sus contenidos y, y de qué perspectiva el autor va a tomar esta disciplina. A modo de introducción, lo que hace nuestro autor es señalar dos especies de anécdotas o situaciones más o menos cotidianas. La primera tomada desde una novela del escritor italiano Antonio Tabucchi. Un breve relato en realidad, es un pequeño cuento llamado Pequeños equívocos sin importancia, en donde cuenta la historia de un joven universitario que, queriendo estudiar literatura, queda mal inscrito y él termina quedando inscrito en derecho por un error, digamos, burocrático. Entonces él, para no perder el semestre, toma el curso de derecho sin mucha expectativa. Pero al terminarlo, eh, termina, termina exultante, dice. Se reúne con sus amigos absolutamente feliz, porque venía de una clase de filosofía del derecho donde por fin él había encontrado respuestas a muchas de las preguntas que nunca había podido resolver desde la perspectiva de la filosofía común. Ese es, ese es un relato anecdótico. El segundo es un episodio real que ocurrió eh, entre dos importantes eruditos del derecho, Hart y Kelsen, donde en una conferencia en la Universidad de Berkeley eh, están discutiendo ambos autores y Hart le insiste, le pregunta reiteradamente, bueno, ¿qué es una norma? Kelsen, bueno, ustedes ya deben saber, un importante teórico del derecho del siglo XX. Y Kelsen finalmente responde de una manera enfática, molesta y vehemente, más con una vehemencia que no se esperaba de un hombre mayor, que simplemente una norma es una norma, a tal punto que Hart termina cayéndose de la silla donde estaba. Ahora, más allá de la anécdota y de lo curiosa que puedan resultar, lo que busca acá es que ella es señalar dos miradas de la filosofía del derecho. Una, absolutamente, excesivamente optimista, la de este joven universitario que encuentra respuesta a todas sus preguntas en la filosofía del derecho. Y la segunda, una mirada excesivamente negativa en el sentido de que Kelsen, ni siquiera este gran erudito, fue capaz de responder una pregunta tan elemental en el derecho, de poder decir qué es una norma, siendo que Kelsen era experto en normas. A lo que va finalmente es que ella a prevenirnos de ambas perspectivas, es decir, no tener una mirada excesivamente optimista. No vamos a encontrar la respuesta a todas las preguntas en este curso de filosofía del derecho, pero tampoco tan pesimista en el sentido de que no vayamos a encontrar ninguna. Curso de filosofía del derecho es un curso muy útil. Es un curso que permite responder preguntas. Pero el punto central, y esa va a ser la insistencia de todo el capítulo que vamos a revisar hoy, es qué puntos del derecho es el que responde la filosofía jurídica. Básicamente, ¿qué esperar de la filosofía del derecho? Porque si esperamos a lo mejor demasiado de ella, podemos terminar decepcionados. Pero si no esperamos mucho, bueno, no va a ser para nada interesante tratar de esforzarse en aprender algo en este curso. Y créanme que filosofía del derecho puede ser un curso bien interesante con además aplicaciones que resultan prácticas después de la profesión.
No solo, no solo que nos prepara o los prepara a ustedes como eh, para pasar mejor los cursos venideros, sino que además, eh, por ejemplo, si ustedes se fijan en ahora últimamente han estado publicando la audiencia de formalización, incluso alguna audiencia de juicio oral. Aparecen en YouTube en el canal del Poder Judicial. No pocas veces los abogados entran en su debate jurídico respecto de la libertad de un imputado o de su calificación. Si ya en pleno juicio oral, ¿no es cierto? Si es que ocurrió o no ocurrió el delito, si es o no es culpable, etcétera. Eh, Entran en discusiones de naturaleza conceptual respecto de la función del Estado de Derecho, respecto del significado de la democracia. Dense el tiempo y se van a dar cuenta que las discusiones de naturaleza conceptual, que podríamos decir más filosóficas, no están ausentes en la discusión, en la litigación, en el trabajo profesional. Terminada esa introducción, el autor ya entra en materia directamente respecto, invitándonos a responder la pregunta ¿qué es filosofía del derecho? Y para ello va a ser tres aproximaciones. La primera respecto al carácter problemático de la filosofía del derecho. La segunda respecto de los múltiples significados de la filosofía del derecho en función de los múltiples significados que tiene el derecho mismo. Y lo tercero, metodológicamente cómo aproximarnos a la filosofía del derecho. Él habla de las dos modalidades de hacer filosofía del derecho. Bien. Respecto a lo primero, es decir, al carácter problemático del derecho. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es filosofía del derecho? Nosotros no podemos simplemente llegar y hacer una aplicación directa de lo que vimos en el capítulo anterior respecto de filosofía a la filosofía del derecho. Es decir, no es llegar y tomar el concepto, los métodos de la filosofía y aplicarlos tal cual a este campo del saber llamado el derecho. Entonces la respuesta no deriva simplemente la pregunta ¿qué es filosofía? Pero haberse preguntado por qué filosofía es importante en el sentido de que nos da algunos elementos conceptuales y además nos sirve de ejercicio intelectual. Si acá el problema no es que haya sido un capítulo inútil en el anterior, sino que no es de aplicación directa, porque el derecho tiene particularidades y que merecen ser atendidas. Respecto de la filosofía, de la relación de la filosofía del derecho con la filosofía en general, que vimos en el capítulo anterior, eh, insisto, hay muchas cosas de la filosofía en general que merecen ser aplicadas en el campo del derecho. Eh, Respecto de métodos, respecto de conceptos, respecto de preguntas, etcétera. Pero acá el problema de la filosofía del derecho en realidad no lo tiene tanto con la filosofía, lo tiene más bien con el derecho mismo. Y eso porque el derecho, la palabra derecho tiene varios significados. Cuando tú ocupas esa palabra, tomas la palabra derecho, puede estar significando varias cosas dependiendo del contexto en que se utiliza. Entonces, cuando tú haces filosofía del derecho, ¿en cuál de los sentidos de la palabra derecho lo dices? ¿Lo dices en un sentido objetivo, como orden regulador de la conducta de hombres y mujeres que viven en sociedad, algo así como el ordenamiento jurídico? Entonces uno habla del derecho chileno, por ejemplo. Hay un sentido objetivo de la palabra derecho. También la palabra derecho tiene un significado subjetivo, como la facultad de un determinado sujeto frente a otro, como consecuencia de una relación jurídica determinada. Es decir, una persona vende a otra y tiene el derecho de recibir el pago. Eso es un concepto subjetivo del derecho. Pero el derecho también significa el conjunto de prerrogativas que derivan de la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales.
También derecho significa el saber acerca del derecho objetivo. Es decir, la ciencia del derecho, el estar estudiando derecho. Cuando uno dice está estudiando derecho, no es que está estudiando un ordenamiento jurídico en particular, está estudiando toda una disciplina eh, relacionada al ejercicio del derecho, ¿no es cierto? Y finalmente el conjunto de principios, normas, o bien anterior y superior al ordenamiento jurídico, una especie de derecho anterior o principio de derecho natural. Filosofía del derecho se puede hacer en cualquiera de estos cinco sentidos en realidad. El tema es que tú lo cuando alguien lo plantea necesita precisar en cuál sentido lo está ocupando está ocupando la palabra derecho. Y acá es que ella dice, mira, y ahí precisa el sentido de este curso en general, del curso que estamos haciendo, que estamos revisando. Y, ya, y en este curso de filosofía del derecho se va a ocupar principalmente en su sentido objetivo, en el primero de los sentidos que vimos, como orden regulador de la conducta humana, pero no mirando un ordenamiento jurídico en particular, el derecho chileno, sino el derecho en general, es decir, las instituciones que han trascendido en el tiempo respecto al derecho. Ahora, si incluso si hablamos más fino ya y estando de acuerdo que vamos a trabajar en el derecho en su sentido objetivo, también hay discusiones teóricas respecto, bueno, qué significa el derecho en su sentido objetivo. Así podríamos irlo trabajando más. Acá lo que está haciendo es que ella no es complicándonos la vida, sino simplemente advirtiéndonos de las complejidades que va a tener este tema para que estemos más advertidos. Pero acá se nos dice finalmente cuál va a ser el sentido que se va a ocupar. Y es el sentido objetivo, para que lo tengamos presente después cuando entre en materia. Ahora, ¿por qué respecto a la necesidad de justificar el derecho, es decir, por qué se hace de filosofía del derecho, perdón, por qué se hace filosofía del derecho? Algo le anticipaba yo. Filosofía del derecho se hace porque se ocupa. Primero, porque sirve para entender mejor el derecho. Si se hace filosofía del derecho al principio de la carrera, da las bases para entender mejor el resto de la ciencia jurídica que quedan adelante. Y si se hace al final de la carrera, permite una especie de síntesis muy útil para terminar de amarrar los conceptos sueltos que de repente quedan en el estudio del derecho. Pero además de ser útil para el estudiante de derecho, es útil para el abogado, para el operador jurídico, para el juez. Y acá nuevamente la invitación, revisen textos de demanda, revisen jurisprudencia, pronunciamientos y van a ver de la corte y van a ver que hay detención en los elementos conceptuales, en la definición, hay preocupación, hay reflexión, no una pura aplicación de norma. Jorge Millas, que es un filósofo y abogado chileno, hablaba de la importancia de esta asignatura en la carrera. Y decía que el abogado necesita, antes que memoria jurídica, inteligencia jurídica, ya que la memoria puede ser auxiliada por la consulta de los textos legales. Si ustedes se lo dio en artículo, abren el código y lo leen. Y listo, se resolvió el problema. Pero el discernimiento, que es la capacidad de abstraer, generalizar, distinguir, reconocer problemas, organizar el pensamiento, no puede ser reemplazado, no lo vas a obtener leyendo un código. Eso lo vas a obtener haciendo tu propio ejercicio intelectual respecto al derecho. Y bueno, acá un paréntesis respecto de dónde viene la expresión filosofía del derecho, una expresión reciente del siglo XIX. Es reciente en el sentido de que la filosofía tiene 25 siglos, entonces 3 siglos de antigüedad es reciente. Respecto del tema de qué materias incluirse en un curso de filosofía del derecho, ahí él también en el texto se explica acá la complejidad de la materia, da los ejemplos de alguna
que incluso fueron recogidos en algunas revistas, una revista francesa, una española y una chilena, respecto de cuáles son, la discusión de respecto de cuáles son los contenidos que se vienen a enseñar en una asignatura de filosofía del derecho. Él ocupa acá, recoge una expresión de Norberto Bobbio, llamada la polivalencia del derecho, para tratar de explicar esta capacidad de la filosofía del derecho de abordar muchas cosas distintas, que no siempre son necesariamente coherentes entre sí. Se ahí amplía perdón, se detiene en el trabajo de Norberto Bobbio, de Alf Ross también, respecto de cuáles son los contenidos que debiera incluir un curso de filosofía del derecho, y él finalmente señala cuáles son los contenidos del curso que estamos siguiendo. ¿Y en qué nos vamos a detener en este curso de filosofía del derecho? Primero, la cuestión del concepto del derecho. Cuando terminemos esta introducción llamada filosofía, filosofía del derecho y ciencias del derecho, vamos a entrar al concepto de qué es el derecho. También tenemos que abordar el problema de la justicia y la posibilidad de fundar racionalmente nuestros juicios de justicia, es decir, nuestras reflexiones, nuestras afirmaciones de justicia. Y finalmente, no podría estar exento un curso de derecho respecto a temas acerca de razonamiento jurídico. Y para terminar este capítulo, acá también expone el autor dos maneras de entender la filosofía del derecho, dos modalidades, para después terminar señalando por cuál se va a inclinar. Y él habla de que existe una filosofía del derecho desde arriba, si pudiéramos decirle. Es decir, una filosofía del derecho que parte desde la filosofía en general para después tratar de aplicarse al derecho en particular. Y esa modalidad ha existido y de hecho ha tenido un desarrollo. En el caso, por ejemplo, de Kant y Hegel, ellos eran filósofos que ocuparon, que construyeron sistemas filosóficos generales de teoría del conocimiento, por ejemplo, y que dedicaron parte de su reflexión al problema del derecho y de la justicia. A Kant y a Hegel le anticipo que cuando les toque estudiar teoría del derecho penal se van a reencontrar con ellos y ahí van a conocer de manera quizá más profunda su pensamiento. Esta primera modalidad, este primer acercamiento, lo que hace es tomar un sistema filosófico, un sistema conceptual, para llevarlo a los problemas jurídicos. La segunda modalidad es la contraria, la filosofía jurídica desde abajo, entendiéndose el desde abajo desde el derecho que existe y desde la ciencia del derecho, para desde ahí hacer la abstracción conceptual. Parte desde la observación del derecho como fenómeno humano y como área del conocimiento, para después tratar de elevar el concepto. Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. Respecto a la filosofía desde arriba, su principal ventaja es el aparato conceptual y de lenguaje que posee, dado que es subsidiario de un sistema filosófico que ya está acreditado. Entonces, si tú haces una filosofía del derecho desde la filosofía aristotélica, ya tienes método, tienes concepto, tienes marcos que te permite transitar por una vía más segura en tu reflexión. ¿Cuál es la gran desventaja? El riesgo de alejarse de los problemas jurídicos y de que incluso ocupe finalmente un lenguaje poco jurídico. No sería extraño que más de alguno de ustedes tuviera cierta aprehensión al curso de filosofía del derecho por creer que es justamente eso, pura filosofía, y que no tuviera nada que ver con el ejercicio del derecho. Entonces, si nos quedamos puramente con esa aproximación, claro, pudiera pensarse eso, que la filosofía del derecho es como una anécdota, algo interesante, pero que no tiene nada que ver con la carrera que estoy estudiando y que voy a ejercer. Y respecto de la segunda modalidad de la filosofía desde abajo, su principal ventaja precisamente que
que parte del mundo jurídico. Entonces es un lenguaje que aquellos que se dedican a las ciencias del derecho pueden reconocer. Son palabras que le resultan comunes, problemas que le resultan comunes también. ¿Cuál pudiera ser su principal desventaja o riesgo? Que pudiera quedar muy dependiente de un ordenamiento jurídico particular y que no tuviera la suficiente capacidad de abstraerse de, por ejemplo, si él lo está haciendo quien está haciendo la reflexión es alguien, es un chileno que conoce el derecho chileno, pudiera no alcanzar a tener la suficiente abstracción como para pensar temas de derecho en general y quedara solamente con las nociones más chilenas respecto al derecho. Eh, Finalmente él hace una referencia a Manuel Atienza, que es un filósofo y abogado español. Dice Manuel Atienza, él habla de una filosofía desde el medio, como para queriendo ser una alternativa tanto a la filosofía desde arriba como a la filosofía desde abajo. Y entiende la filosofía como una mediadora entre esta actividad tan humana que es el derecho y esta actividad también humana, pero quizá menos, que está menos a la mano como es la filosofía. Y bueno, es que ella precisa cuál es el método o la perspectiva que toma este curso y es el segundo, ¿no es cierto? El de la filosofía desde abajo, en la filosofía del derecho de juristas para juristas. Y por lo mismo va a trabajar temas jurídicos principalmente, con énfasis en dos, en el concepto de derecho y en el concepto y concepciones de justicia.